Aquí estamos. Este es nuestro programa. Pues aquí estamos. Te voy a recordar el número de teléfono por si quieres dejarnos algún audio de voz, alguna nota de voz en el WhatsApp, ¿vale? El 670 94 30 15. 670 94 30 15. Te decía yo, vamos a hablar ahora de los impulsos, del control de impulsos, de gente que hay especialmente impulsiva. Y cuando hablamos de impulsos, te hablamos, por ejemplo, de ataques de ira, ¿verdad? Seguramente tú conozcas, o todos conocemos a alguna persona que tenemos en nuestro entorno que le cuesta controlarse, ¿verdad? Que le cuesta un poquito. María José Polo es psicóloga sanitaria, es colaboradora del gabinete Psico Abreu, de aquí de Málaga. Querida María José, buenos días. Hola, buenos días, Barto. O buenas tardes. Sí, ¿no? buenas tardes ya. Buenas tardes, sí. Ya estamos en buenas tardes. Bueno, exacto. Vamos a hablar un poco de esto del control de impulsos, porque yo decía antes, quizás mucha gente dice, no, es que tiene un carácter fuerte. Cuando alguien te dice de otra persona, tiene un carácter muy fuerte o tiene un carácter fuerte, ya sabemos todos a qué nos referimos, ¿verdad? Y quizás eso puede ser una forma, un modo de justificar a veces en determinadas personas esa falta del control de impulsos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de impulsos? Esos impulsos que a alguna gente le cuesta controlar. María José. Pues efectivamente, Baldo, como tú bien has indicado, hay alguna gente que puede justificar esos patrones de conducta que se esconden detrás de los ataques de ira. Si alguno de los oyentes que nos está escuchando se identifica con alguna de estas situaciones, es probable que tenga un problema de autocontrol, algún tipo de problema de autocontrol. ¿Qué tipo de problemas son esos? Por ejemplo, si sienten una tensión interior que te provoca un malestar emocional, te impulsa a poner en práctica ciertos comportamientos, aún a sabiendas de que son dañinos para ti. O por ejemplo, si no logras controlar tu conducta y sigues repitiendo ese patrón a pesar de que eres consciente de que no tiene un sentido o de que es perjudicial para ti o los que tienes a tu alrededor. Sí, porque hay muchas personas, María José, que tienen este problema de control de impulsos, de que no controlan esos ataques de ira y que luego se arrepienten. O sea, cuando se dan cuenta cuando ha pasado todo, ¿no? Ese primer golpe fuerte de carácter o de ira incontrolada, luego se arrepienten. Exactamente, es que eso es uno de los síntomas principales. La clave de todo esto, de los trastornos de control de impulso, radica en que el mecanismo que se encuentra en la base es la falta de autocontrol. Y este mecanismo se autoalimenta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene la forma de un círculo vicioso. Por ejemplo, cuando experimentas una tensión interior que va creciendo, te hace sentir mal. Como te sientes mal, inmediatamente sientes el impulso de realizar el comportamiento que te ayudará a liberar esa tensión o al menos momentáneamente liberarte de esa ansiedad. Y después, que es lo que tú comentabas, es cuando reflexionas, es cuando te sientes culpable y te recriminas las conductas que has realizado. De esta forma, pues genera nuevamente un estado de estrés y de ansiedad, donde se vuelve al punto inicial y ahí es donde se consolida el círculo vicioso del que estoy hablando. Mira, una cuestión, vamos a ver. Esta falta de control de impulsos, María José, como si dijéramos, para ponerlo así como en un planteamiento muy, muy sencillo, ¿se nace o se hace? Quiero decir, ¿esto es algo que forma parte del carácter de una persona desde su nacimiento o es algo que se aprende? Es algo que se aprende. Es algo que puede aparecer intermitentemente y que si obtiene del contexto algunas contingencias que lo refuercen, pues se va a ir reforzando y se va a ir perpetrando para el futuro. Consolidando en el comportamiento. Es decir, estamos hablando de que en un momento determinado, María José, hay una serie de variables que generan esta conducta y que empiezan a reforzarla, a mantenerla, ¿no? Exacto, mira, vamos a intentar explicarlo, cómo se origina o menos la emoción de la ira. Para que lo entendamos todos, la ira es un mecanismo natural que genera nuestra mente para alertarnos de una amenaza. Lo que nos ha servido desde la prehistoria a los seres humanos para ponernos a salvo, digamos. Como algo para nuestra propia supervivencia, exacto, ¿de acuerdo? Como un mecanismo primitivo, exacto. Pero, ¿qué pasa? Que hoy en día también hay situaciones que nos hacen sentir ira. Por ejemplo, ¿qué situaciones pueden ser esas? Pues situaciones que consideremos que son injustas o que nos desquician o que valoramos como algo catastrófico cuando realmente no lo son. Es decir, hay determinadas situaciones que, como si dijéramos, que consiguen descentrarnos un poco, sacarnos de nuestras casillas, ¿no? Cuando realmente luego si te paras a pensarlo tampoco es tan grave. Quiero decir, por ejemplo, me estaba imaginando en los tiempos que corren, María José,
un atasco de tráfico, ¿vale? Exacto. Por ejemplo, cuando nos montamos en el coche hay mucha gente que le cambia el carácter directamente, ¿no? Y se vuelve más irascible, Exacto. ¿vale? Y entonces, ante cualquier eventualidad que te surja, en el trayecto que vayas a hacer, un pequeño atasco, algún conductor que a lo mejor no señaliza una maniobra con una intermitencia, oye, pues hay gente que se pone pues, como un basilisco, ¿no? Que le entran unos ataques de ira, que increpa al otro conductor, baja la ventanilla, le grita, le hace no sé qué con la mano y tal, ¿no? Y luego si lo piensa, dice, hombre, pues tampoco ha sido algo tan grave, que hay que conducir bien, pues de acuerdo, que si señaliza la maniobra, pues perfecto, pero que no ha ocurrido nada, afortunadamente, como para tener esa reacción emocional, ¿no? Esa es la clave, Baldo. Digamos que la ira solamente está justificada si nos viéramos en una situación en la que estemos en un peligro real. Un peligro real como, por ejemplo, puede ser que nos estén atacando por la calle. Claro. Si no fuera por la adrenalina que generan las emociones como la ira, estoy bastante segura de que no seríamos capaces de enfrentarnos a esa situación o no tendríamos la fuerza suficiente para hacerlo. El problema sucede cuando hay personas, como por ejemplo en las situaciones que tú acabas de comentar, en un atasco, que identifican que eso puede ser una amenaza cuando realmente no lo es. ¿Vale? Simplemente es una vicisitud que ha pasado en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y que la mayoría de las veces, María José, no tiene mayor consecuencia, ¿vale? Exacto. O cuando uno se siente a lo mejor atacado por algún comentario que hace alguien y tú te sientes como que te están atacando a ti directamente, ¿no? Y automáticamente te sale esa reacción, ese ataque de ira que no controlas y empiezas a defenderte, ¿no? Es porque identificamos, el mecanismo que subyace a todo esto es que identificamos que hay una amenaza real, de peligro real, cuando solamente hay un intercambio de opiniones. Entonces, como hemos aprendido ese patrón de conducta durante tanto tiempo, creemos que eso es una respuesta adecuada, cuando no lo es bastante desproporcionada. Hay que decir que la ira no está justificada en ninguno de los casos, excepto cuando estamos en un peligro inminente real. Peligro real, vale. 670 94 30 15, 670 94 30 15. Ahí nos puedes dejar tus notas de voz, tus audios de WhatsApp. Y escuchamos uno de ellos que nos acaba de llegar. Buenos días. Hola. Yo quiero preguntar una cosa. A ver. Cuando tú estás en una conversación y poco a poco vas alzando la voz, a veces lo haces sin darte cuenta, no insultas ni dices palabras malsonantes, nada, solo que vas cada vez alzando más la voz y claro, ya parece que estás peleando, estás riñendo. ¿Eso también es falta de control de impulso? Gracias, buenos días. Gracias a ti por habernos dejado este mensaje, este WhatsApp, nota de voz 670 94 30 15. Déjanos ahí lo que tú quieras comentarnos o preguntarnos. Vamos a ver, María José, el planteamiento del oyente creo que es muy claro, ¿verdad? Empiezas una conversación con una persona sobre el tema que sea, diferentes puntos de vista, aquello se va, no sé, pues se va uno calentando, lo que sea, y empiezas a elevar el tono de voz. Lógicamente, cuando yo lo elevo, tú tiendes a elevarlo. Cuando tú lo elevas, yo tiendo a elevarlo. Nos vamos retroalimentando uno a otro. Y aunque, como dice la oyente, no lleguemos al punto de emplear expresiones malsonantes ni cosas así, pero sí hay un momento en el que parece que ya más que dialogando estamos discutiendo, ¿no? Eso forma más parte de lo que dijéramos el estilo comunicativo. Si no se llega a un ataque de ira, a una explosión de una pataleta, un berrinche, digamos que es un estilo más bien comunicacional. Como tú bien has indicado, si yo elevo el tono de voz, la persona que tengo enfrente va a identificar que lo estoy atacando de alguna manera. Claro, cuando alguien te eleva el tono de voz, y a veces, cuidado, a veces se pierde la razón por las formas y por el tono de voz que utilizamos. A lo mejor podemos llevar razón en el planteamiento que queremos hacer o estamos haciendo, pero si adoptamos un tono de voz demasiado alto, demasiado, agresivo en algunas ocasiones, agresivo, ¿verdad? Sí. Comunicación agresiva, exactamente. La otra persona ya no se fija tanto en el razonamiento, sino en que le estamos atacando, ¿verdad? Fíjate que pierde mucha intensidad el mensaje que tú quieras dar a la otra persona porque se distorsiona con la forma. Entonces, si tú lo que quieres decirle, oye, mira, no estoy de acuerdo contigo, pero respeto tu opinión, aunque estoy en desacuerdo, ahí el mensaje le va a llegar claro. Pero si tú ese mensaje se lo dices a esa persona... Se lo gritas. No hace falta llegar a los impulsos para que la otra persona lo recepcione como una amenaza. Vamos a ver, María José, ¿qué síntomas indican que existe un problema de control de impulso? Es decir, ¿qué podemos observarnos en nosotros mismos? Cuidado,
que también viene bien la autoobservación en determinados casos. ¿Qué cosas podemos observar en nosotros mismos o en alguien que nos rodea y que nos pueden indicar que existe un problema de control de impulsos? Vale, pues por ejemplo, la persona que siente en cualquier situación una tensión que va creciendo poco a poco y que le va provocando un malestar emocional, que inmediatamente le impulsa a llevar a cabo ciertos comportamientos, aun sabiendo que son dañinos para él o los de alrededor, pero no puede evitar hacerlo, ¿vale? Siente como ese impulso interior. O, por ejemplo, si tú intentas controlar tu conducta, pero finalmente no logras hacerlo, no tienes éxito en ese intento de control. Es decir, por una parte, que tengas ese crecimiento de la tensión del aire interna y que haya un punto en el que ya se te dispara una cadena de comportamientos, una cadena cognitiva y que no tiene vuelta atrás, hay un punto de no retorno. Hay un punto de no retorno, ¿verdad? Exactamente, sí. Y después, como ya hemos estado hablando... O que te des cuenta y no seas capaz de parar. Exacto, porque ya estés en el punto de no retorno. Digamos como si fuera que se produce una luz de nieve, cuando ya va hacia abajo hasta que no llegue al final, es difícil pararlo. Por eso el tratamiento va más bien enfocado para darnos cuenta antes. Sí, porque luego otro de los síntomas o de los elementos que podemos tener en cuenta para ver si hay un problema de control de impulso, luego son sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza, ¿verdad? Sentimiento de culpa porque evidentemente eres consciente cuando autorreflexionas después de que no te has comportado bien, que has hecho daño a la gente de tu alrededor, incluso a ti mismo, ¿vale? Que te has perjudicado a ti mismo. No tiene por qué ser que hayas perjudicado al resto, es que te puedes haber perjudicado a ti mismo sin quererlo. Y puedes experimentar vergüenza y remordimientos por no haber podido evitar sucumbir a tu impulso. También hay una falta de reflexión, ¿verdad? Sí, se suele actuar de manera bastante irreflexiva, porque en ese momento no tienes en cuenta las consecuencias que pueden tener tus decisiones o tus actitudes o comportamientos. Y también es importante, quizás con ese tipo de comportamientos no pensamos un poco en el futuro, ¿no? En las consecuencias futuras, sino que vamos a soltar lo que tenemos dentro en ese momento. Eso pasa también porque el mecanismo que está detrás de todo esto es la gratificación inmediata, Baldo. Las personas que tienen ese trastorno de control de impulsos porque se quieren liberar de la ansiedad que sienten y piensan que actuando así, digámonos que piensen, directamente lo actúan, ¿vale? Es como si tuviéramos en una balanza y en ese momento cae hacia el lado de comportarse así, ¿vale? Porque están buscando la gratificación inmediata, que es liberarse de esa presión y de esa ansiedad que sienten. 670 94 30 15 es el teléfono en el que recibimos tus notas de voz, tus audios de WhatsApp sobre lo que estamos comentando con María José Polo, con la psicóloga sanitaria colaboradora del Gabinete Psicoabreu de Málaga. Te escuchamos. Hola, muy buenos días. Hola. Quería hacer una pregunta y es que tengo un niño de 17 años y a veces pues yo considero que juega demasiado a la consola o está demasiado con el móvil. Entonces algunas veces cuando se lo he quitado, pues me reacciona fatal, muy agresivo y dando puñetazos, en fin, nunca se ha comportado así, pero en esos momentos puntuales sí lo hace. Venga, gracias. ¿Qué podemos decirle a esta oyente? Porque hemos hablado un poco de los ataques de ira, la falta de control, de los síntomas para detectarlos. Vamos ahora a entrar ya en el terreno de qué podemos hacer. Y esta oyente, por ejemplo, nos ha planteado pues un caso que ella padece, sufre o vive. En este caso entiendo que su hijo lo que tiene es una adicción a las nuevas tecnologías o a los videojuegos, sin llegar a lo mejor a ser una adicción completa, pero sí tiene comportamientos adictivos que funcionan diferente a lo que es el control de impulsos. Puede haber algo de falta de autocontrol, el control de impulsos, pero si se ha convertido ya en una conducta adictiva, ahí ya entran en juego otros factores. Claro, es diferente. Pero entonces, por ejemplo, porque me ha parecido entender, María José, que el hijo de esta oyente no planteaba, o anteriormente, o en otros aspectos de su vida, no plantea ese tipo de comportamiento, solamente cuando se le quita la videoconsola o cuando se le quita el móvil, pero no en otro ámbito. ¿Qué se puede hacer ante una persona que tiene este tipo de problemas, de ataques ante esta situación? Lo que pasa que habría que irse, en este caso en concreto, habría que ir a la raíz del problema, y la raíz del problema que tiene este adolescente es la adicción a las nuevas tecnologías.
habría que tratar primero eso para que después él estuviera en consideración de atender a cómo se trata la falta de autocontrol. Bueno, vamos a ver, ¿qué hacemos si tenemos, o si somos, cuidado, que a veces miramos mucho alrededor y ponemos el foco fuera, pero a veces hay que poner el foco dentro, en uno mismo. ¿Qué hacemos si o bien tenemos a alguien alrededor que tenga este problema de una falta de control, de impulso, ataques de ira? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hacemos, María José? Si la falta de control de impulso es ya bastante importante y bastante intensa, se debe acudir a un psicólogo especialista, a un profesional que te ayude y que te dé pautas para poner remedio a todos esos comportamientos, porque todo lo que subyace a eso, aparte de comportamientos, también son ideas irracionales sobre cómo tenemos que reaccionar a ciertas conductas, a ciertos aspectos del contexto que no están justificados. Estaba pensando, por ejemplo, si nosotros estamos con una persona, esa persona tiene un ataque de ira, de estos incontrolados, ¿de acuerdo? Uno se plantea, ¿qué hago? ¿Me callo? Con lo cual, a lo mejor estoy reforzando ese comportamiento porque esta persona obtiene lo que quiere en ese momento, o bien me enfrento a esa persona, con lo cual podemos entrar en una vorágine incontrolada de nos gritamos más y quién sabe por dónde acabará esto. Entiendo que se pueda pensar que callando se esté reforzando la conducta de la persona que esté teniendo esos ataques de ira, pero en realidad no es así, porque lo que él quiere no es exactamente que tú te calles o que lo dejes hablar solo. A lo mejor sí, a veces se enfadan más cuando no le haces caso. Exacto. Entonces, digamos que es no entrar al trapo del contenido de lo que te está diciendo. Mantenerte, sé que es difícil, y más cuando se puede tratar de un familiar o de alguien o cuando cercano. Uno escucha determinadas cosas también, ¿no? Que Sí. a veces estas personas que tienen ataques de ira, ellos se quedan muy a gusto Sí. cuando ya lo sueltan todo, pero mientras están soltando cosas, oye, hay cosas que hieren o que pueden hacer daño a otras personas. Entiendo. La solución no pasa por enfrentarse de forma agresiva para ponerte al mismo nivel que esa persona, ni pasa tampoco por callarse y mostrarte de forma pasiva, sino tú puedes responder a esa persona poniendo tus límites, diciendo, oye, por aquí no, yo no estoy de acuerdo, pero en un tono asertivo, ¿vale? En un tono un poco más estable, firme, exactamente. Contundente, firme, sin entrar en la comunicación agresiva. O agresiva. Oye, me gustaría que antes de terminar, María José nos comentara pues algunos trastornos del control de impulsos de los que no hemos hablado, porque hemos hablado fundamentalmente de los ataques de ira, ¿verdad? Pero hay otras cosas que a la gente le sonará y dirá, hombre, pues a lo mejor no sabía yo que esto entraba dentro de este apartado de la falta de control de impulsos, porque hay cosas muy curiosas que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, el comerse las uñas. Exacto, el comerse las uñas... Te lo digo porque yo he estado media vida mía comiéndome las uñas. ¿No? Pues eso es una falta de autocontrol y de control de impulso. Eso tiene un nombre y se llama onicofagia. ¿Vale? Es un hábito que vamos desarrollando de forma compulsiva, en el que la persona pues se muerde la uña y además se las come. Sí, no, me voy a contar. Mira cómo las tengo ahora estoy fenomenal, ¿eh? Pero sí, ahora estás bien. Estoy muy bien, ¿verdad? Estoy casi curado. Estás controlando tu impulso. Controlando mi impulso. ¿Y qué más, qué otro tipo de comportamientos entran dentro de esta categoría? Vale, pues otro muy curioso o llamativo también puede ser la tricotilomanía. ¿Eso qué es lo que es? La tricotilomanía es el impulso de tirarse del pelo hasta arrancarlo. Y en algunos casos también va acompañado de la tricofagia. La tricofagia es cuando lleva a cabo la ingesta del pelo que te acaba de arrancar. Hay personas que están todo el rato así pegándose tironcitos, se arrancan pequeños mechones y algunas de esas personas dentro de ese comportamiento impulsivo pues incluso llegan a comérselo. ¿La cleptomanía estaría dentro también de este capítulo? Sí, la cleptomanía también estaría dentro porque también se produce cuando la persona siente un impulso, que es lo que estamos hablando, el control de impulsos, pues siente un impulso irresistible de robar objetos, aunque no tengan valor para él. Y aunque no los quiera para nada, el robo, digamos, no es premeditado. Y aunque tenga dinero para comprarlos, cuidado. Sí, pero es que no se trata de todo dinero. Todo el mundo cuando hablamos de cleptomanía, ¿vale? Pensamos en el conocidísimo caso de Winona Ryder, ¿no? De una actriz muy famosa, que evidentemente, pues la mujer tenía dinero para comprar las cosas, que no es que no tuviera dinero, pero, oye... Pues es que la conducta de robo aislada es diferente de un trastorno de control de impulso, que lo hace simplemente por aliviar tu impulso, la ansiedad que sientes ante
ante la posibilidad de poder llevarte algo a casa aunque no tenga valor, aunque tú no lo vayas a aunque usar. no te haga falta, aunque puedas pagarlo, que da igual. Básicamente no te hacen falta los objetos que robas. Y desgraciadamente en verano, hace un rato hablábamos en Huelva y en Jaén, desgraciadamente el tema de los incendios, la piromanía. Eso está bastante de actualidad, desgraciadamente, Baldo. La piromanía sería el impulso de provocar incendios simplemente por el mero placer de ver el fuego y ver cómo se queman las cosas, simplemente. En fin. Y uno más, que no quiero que se me pase, porque estamos en la sociedad de consumo, la compra compulsiva. Pues esto también es un trastorno de control de impulsos, porque ahí el impulso sería un impulso irresistible por comprar, aunque la persona no necesite esos productos y vamos llenándonos de cosas. Pero vamos, luego cuando llega esa persona a su casa dice, pero al día siguiente dice, ¿pero qué he comprado yo? Dios mío de mí. Sí, casi lo hace de forma autómata. Es como la necesidad de ir echando cosas en el carro y ese impulso irresistible por comprar, y ahora mismo tenemos una nueva versión que es la compra compulsiva a través de Internet. Donde todo es mucho más cómodo, mucho más inmediato. A golpe de clic. Lo puedes hacer fresquito desde el sofá de tu casa. A cualquier hora del día, hace. de la noche, fíjate, Exacto. porque antes cuando tú compras en el comercio hay una hora a la que te cierran el comercio, ¿vale? Pero Internet está abierto a las 24 horas. Tiene todas las ventajas porque está fresquito, no tienes cola, la locura de la rebaja, que si no encuentro mi talla, es todo muy, muy cómodo y entonces ahí eso favorece mucho más esa compra compulsiva. Yo creo que lo mejor es que en el caso de que veamos que tenemos una falta de control de impulsos importante ya en nuestro comportamiento o en alguien alrededor, lo mejor, María José, como siempre en estos casos, es recurrir a un profesional, ¿verdad? Cuando eso ya llega a un punto, como estamos hablando, de no retorno, lo más conveniente es buscar la ayuda de un profesional que te pueda ayudar a orientar este tipo de conductas y de pensamientos irracionales. Espero que este tiempo de radio que hemos dedicado a hablar del control de impulsos haya servido para que a ti que estás ahí escuchando la radio te haya hecho reflexionar. A lo mejor te hemos podido ayudar de alguna manera. Ojalá que haya sido así. Ha sido un placer compartirlo contigo, María José Polo. Igualmente, Vale. Psicóloga sanitaria, colaboradora del Gabinete Psico Abreu de Málaga. Vamos a reflexionar un poquito, que creo que nos viene bien a todos, ¿de acuerdo? Sí, nos vendría bien a todos. Nos viene bien a todos. Gracias, María José. Gracias, Vale. Venga, hasta ahora.